les adelantábamos, estamos recibiendo a Fernando Pereira, que es el secretario ejecutivo del PIT-CNT, a pocas horas de haber recibido en la central sindical al presidente José Mujica. Gracias por acompañarnos. Un placer, como siempre. ¿Cómo se gesta esta reunión con Mujica? Bueno, nosotros entendíamos que el movimiento sindical tenía que hacer 3 actividades en el final del año. Una vinculada a analizar la crisis del 2002, los impactos que tuvo en el Uruguay y fundamentalmente cómo el Uruguay había salido de la crisis con crecimiento, pero al mismo tiempo había que tener perspectiva. Fue una actividad que se organizó en el Banco Central con el ministro Lorenzo, a la que asistió Mario Vergara y otros actores del gobierno del área económica. Una movilización en donde el movimiento sindical el 22 de noviembre planteó su tema, sus ejes estratégicos, lo que cree que son demandas de concreción inmediata a los efectos de que el Poder Ejecutivo y los actores que participan de las decisiones políticas tuvieran elementos desde el movimiento sindical, hacia dónde se dirige el movimiento sindical y cuáles eran las preocupaciones inmediatas. Y se acordó una reunión con Mujica, primero pautada para el 26 de noviembre, y que fue modificada la fecha en función de su problema de salud, pero que inmediatamente se pautó y se acordó para dar respuesta a los planteos que el movimiento sindical hizo en el acto. Esos planteos ayer tuvieron muchos de ellos respuestas positivas. Porque hay quien planteó por allí, bueno, Mujica de alguna forma lo que va a hacer es suavizar la situación de tensión que se pudo haber generado con el PIT-CNT a raíz de lo que fue conflicto con la bebida y de las pautas que el gobierno intenta trazar para los consejos de salarios. Bueno, es un análisis muy incorrecto porque cuando se pautaron y se votaron estas medidas dentro de los organismos de dirección del movimiento sindical, el conflicto de la bebida no existía, es decir, ni siquiera se avisoraba que pudiera surgir esta complejidad entre la bebida y el gobierno, de forma tal que ese es un análisis disparatado, por llamarlo de la mejor manera. Lo que se pensó fue estratégicamente encontrar soluciones para aquellos trabajadores que tienen la situación más compleja. Nos referimos básicamente a los trabajadores que ganan menos de 14.000 o lo que peor, los que ganan por el salario mínimo nacional. Por eso ayer dentro de las propuestas del movimiento sindical estaba pasar de 8.000 a 10.000 pesos el salario mínimo nacional en enero. Fíjese de qué cifra estamos hablando, ¿no? 10.000 pesos. O sea, cuando los empresarios dicen no den más aumento de salario, estamos hablando de salario de 10.000 pesos. ¿Cuánta gente del Uruguay puede estar cobrando hoy en ese orden de los 10.000 pesos? Bueno, entre 10.000 y 14, cerca de 700.000. En algún caso han pegado algún salto de los 10.000 pesitas, algunos han dejado de ser 10.000 pesitas, pero entre 10.000 y 14.000 hay cerca de 700.000. Esto no quiere decir que viva en hogares de pobreza. Quiere están decir, pagando menos. Sectores bueno, hay muchos sectores, sobre todo los de menor calificación, pero hay muchos sectores de la actividad que estaban muy deprimidos salarialmente cuando en el 2005 empezó la negociación colectiva y a pesar de que han dado saltos de recuperación, los salarios se ubican claramente en la lógica de 10.000 pesos, de forma tal que esta preocupación debe ir acompañada con otras medidas sociales que puedan atemperar esta situación. Por ejemplo, nosotros hemos planteado el plan de vivienda sindical o las cooperativas por ayuda mutua que le permitan al trabajador que tiene capacidad de pago pero no tiene capacidad de ahorro acceder a su vivienda y economizar el gasto. Hemos planteado en el tema de la salud la posibilidad de que se tenga una sola cuota o ticket o orden, de forma tal que el ciudadano, la uruguaya, el uruguayo no deje de ir al médico sencillamente porque no tiene los 1.000 pesos para pagar la orden del médico, los estudios que les manden a hacer, y ni que hablar si le mandan a hacer estudios complejos. ¿Eso se lo plantearon a Mujica? Sí, se lo hemos planteado a Mujica, también se lo hemos planteado al Ministerio de Salud y claramente al Ministerio de Economía porque es parte del Sistema Nacional Integrado de Salud, pero creo que sería una señal muy positiva para generar la previsión de la salud, el cuidado en salud, la prevención de la salud. Una tercera cuestión estaba vinculada a los temas salariales y una cuarta, que fue la que quisimos darle más atención, es la mirada a largo plazo. El Uruguay construyó 7 u 8 años de crecimiento importante del Producto Bruto Interno, de la riqueza nacional. Independientemente de eso, el 20% más rico de los uruguayos se queda con el 50% de la riqueza, y el 20% más pobre se tiene que conformar con el 5%, de forma tal que tener una política que construya igualdad, que construya solidaridad, que construya justicia social, requiere también de que la economía vaya tomando decisiones, de que el poder político vaya tomando decisiones en el sentido de favorecer a los más débiles, en el plano salarial, en el plano de la educación, en el plano de la salud, que son claramente gastos redistributivos y que mejoran la vida y la calidad de vida de los uruguayos. Por ahí estaba el planteo de la concertación para el desarrollo, que implica que todos los actores de la sociedad, empresarios, productores, pequeños y medianos productores,
pequeñas empresas, movimiento sindical, otras organizaciones de la sociedad, gobiernos e incluso partidos de la oposición, puedan discutir el país a 20 años. Se pueda de una vez, ojalá por siempre, estar discutiendo el país en perspectiva, hacia dónde nos desarrollamos, qué educación queremos tener, en qué nos vamos a formar científica y tecnológicamente, cuál va a ser nuestra investigación para el trabajo, cómo sacamos a la gente de la indigencia y le damos posibilidad de movilidad horizontal dentro de la sociedad. Este planteo ya es de más largo aliento, pero alguien lo tiene que empezar a hacer. Ayer nosotros decíamos, lo que hoy se invierta en educación, no se van a ver los resultados hoy. ¿Se fueron con alguna respuesta concreta del presidente Mujica ante todos esos planteos que ustedes llevaron? Bueno, en el caso de la vivienda se otorgaron las primeras 1000 viviendas del plan de vivienda sindical. Ayer la ministra adelantó que se habían otorgado 500 más a las 500 iniciales. Yo quisiera que ustedes hubieran visto la cara de emoción que tenían los compañeros, que de todo el país en 11 cooperativas habían alcanzado sus primeras 500 viviendas y sueñan con que el año que viene vivir en su propio lugar, que fueron a buscar su terreno, que hicieron obras solidarias y que van a seguir haciendo. Y eso es una cuestión importante para ¿Cuánto pone el gobierno en este caso? ¿A qué se compromete la ministra en este caso ante esa gente? El gobierno financia el proyecto, pero la gente lo paga religiosamente de su sueldo, de forma tal que es una devolución que permite que el circuito no pare nunca. Ojalá no pare nunca, porque primero tenemos cosas increíbles en Uruguay, 40.000 casas vacías y 80.000 familias sin casa. Alguna política para incentivar el alquiler de esas casas hay que tener. De lo contrario, el mercado especulativo juega terriblemente. ¿Va a haber que estar en un sindicato para poder acceder a ese plan de viviendas? Sí, es un plan de vivienda sindical organizado por el PICNT, pero hay otros planes de vivienda social. Nosotros somos hermanos de la FUCBAN y de la construcción de cooperativas de vivienda por ayuda mutua. Hemos tenido siempre una posición favorable a ese modelo de construcción. Hay otros sistemas de propiedad colectiva y hay otras formas de acceder a la vivienda. Esto lo organizamos desde los trabajadores organizados. Ahora, ¿sabe cuántos se anotaron en el primer llamado y tuvimos que pararlo? 15.000 familias del movimiento sindical, alojadas a lo largo y ancho de todo el país y aún en poblaciones menores a 5.000 habitantes. Y estamos teniendo problemas graves, por ejemplo, donde conseguimos terrenos no hay saneamiento. Tenemos que estar corrigiendo temas, por supuesto que este no es el tema en el que el movimiento sindical tiene su principal especialización, pero sin embargo nos hemos tenido que ir haciendo a los efectos de dar satisfacción a una necesidad que está dentro de la agenda de los trabajadores, dentro de los primeros lugares, sin ninguna duda. ¿Les dijo algo Mujica cuando ustedes plantean el tema del salario mínimo, de llevarlo a 10.000 pesos? ¿Se ha puesto plazos el gobierno? ¿Es atendible lo que ustedes le presentaron? Bueno, es totalmente atendible. Un salario de 10.000 pesos, cualquier uruguayo comprende, cualquiera que nos esté mirando, que si los integrantes de una pareja con un hijo, con 2 hijos, los dos ganaran 10.000 pesos, es claro que no van a vivir, no van a tener una vida de calidad. ¿Pero se la lleva el gobierno o no? Bueno, vamos a ver. Como todo proceso de negociación comenzó, seguramente se va a discutir en estos días, pero si no es hoy, nosotros vamos a seguir peleando por eso, porque lo que tiene el movimiento sindical, que algunas demandas, algunas reivindicaciones históricas que tenía, por ejemplo la ley de servicio doméstico, por ejemplo la ley de 8 horas del servicio rural, por ejemplo las leyes de negociación colectiva, de libertad sindical, de licencia para los trabajadores privados, fueron luchas de más de 20 años. Ahora, lo importante en este caso es no abandonar la idea de que el privilegio nacional y el crecimiento nacional hay que volcarlo a los sectores más débiles, a los que menos posibilidades tienen de acceder a un trabajo de calidad, y esto implica también darle a esos trabajadores la posibilidad de capacitarse, de formarse, de acceder a la educación formal y a la educación técnica como forma después de construir un trabajo decente. Pero esto es una lucha que nos va a llevar años, pero somos conscientes que por más que nos lleve años vale la pena darla. Pereira, usted le plantea eso al presidente de la República. Sin embargo, las señales que se están dando desde el propio gobierno, desde el equipo económico en particular, es, ojo, la inflación hoy está bajo la lupa, es uno de los temas que más preocupa y que más riesgo le hace correr a la situación económica en general del país, y por lo tanto la señal que le damos a los trabajadores y a los empresarios es, a la hora de negociar, cautela, al nivel de que algún jerarca ha dicho, bueno, solo recuperación de la inflación a la hora de ajustar salarios y nada más. Bueno, nosotros creemos que esa posición es equivocada, pero de todas maneras ayer el ministro de Economía planteó en este mismo desayuno que no había que tener una mirada unidireccional del problema, que no es que el problema de la inflación fuera un problema de los salarios. Es más, es claro que no es un problema de los salarios en los 9 puntos de inflación. Habría que preguntarse cómo se construyen los precios, por qué aumentan los productos,
¿Por qué sale una lechuga de un productor agropecuario y llega multiplicada por varias veces a la casa de usted? ¿Por qué esa construcción de las grandes superficies ha generado una lógica de precios que no tiene nada que ver con la realidad? Y había que preguntarse si no hay en las empresas ganancias exageradas o en muchas de las empresas ganancias exageradas. Seguramente si se estudiara el fenómeno en profundidad, todos nos daríamos cuenta que el salario apenas influye en la inflación y que estas otras cuestiones que mencioné influyen notablemente en el tema de la inflación. Y lo que es peor, perjudica precisamente a los trabajadores que tienen un salario fijo o a los jubilados que tienen un salario fijo, porque el propio empresario, en la medida que la inflación le va generando perjuicio, lo traslada a precios. El Uruguay ya vivió esas etapas y fueron terribles, de inflaciones de más del 60%. ¿Y cómo ven entonces ustedes esa negociación en consejos de salario? ¿Cuál es el rol que van a jugar y ante nosotros este vamos tipo a de pelear planteo? a morir porque los trabajadores de menores recursos mejoren sus salarios. A morir significa con responsabilidad, como siempre lo tratamos de hacer, con la cabeza abierta para escuchar la otra parte, pero si hay problemas de competitividad, si hay problemas de producción, los empresarios lo que tienen que hacer de acuerdo a la ley es poner los números arriba de la mesa, poner la situación arriba de la mesa, a los efectos de analizarla con toda la información, como lo plantea la ley de negociación colectiva. En el Uruguay parece que poner la información a los efectos que se dé una discusión o una negociación con la mayor cantidad de elementos es un problema gigantesco. Sin embargo, ¿ven algún sector donde se vaya a complicar más, que ya la vean venir que va a estar más complicado? No, en general hay mucho ruido ante los consejos de salario por parte de los empresarios. Anuncian que un nuevo consejo va a generar desempleo, va a generar caída del empleo, va a generar una catástrofe. Después se firman en casi todos los grupos por acuerdo y no se genera ni mayor desempleo ni catástrofe porque dependen de otros factores y no del salarial. En la mayoría de la construcción de precios el salario tiene un valor no demasiado importante, insisto, en el precio final del producto. Habría que analizar otras variables, tal vez nosotros no lo podemos hacer porque tenemos sí un grupo de investigación muy importante en el Cuesta Duarte, pero tal vez no tengamos el volumen, pero tal vez lo podría hacer la universidad o el Ministerio de Economía o encargarse de alguna agencia, pero valdría la pena saber o estudiar cómo se conforman los precios en Uruguay, sin atacar a nadie de antemano, simplemente diciendo, seguros estamos que del 9% la mayor parte está vinculada a la especulación de algunos sectores que producen alimentos, a los precios internacionales de los commodities que después nos hacen pagar esos precios en Uruguay. Si no, fijémonos el precio de la carne, el precio del trigo, el precio de aquellas materias que tienen un valor importante en el exterior. Pero nosotros decimos, muchachos, no puede pagar nadie, el problema de la inflación no la pueden pagar los más débiles. Hay que buscar dónde pagarla. Seguramente será en los sectores más fuertes de la sociedad. Gracias por haber venido y habernos acompañado hoy. Un placer y a las órdenes. Nosotros nos vamos a la pausa, ya regresamos aquí en Poder Pensar.